locos. Y hoy empezamos con este libro, Ensayos Argentinos, de Sarmiento a la Vanguardia, de Carlos Altamirano y Beatriz Arlo, que están acá con nosotros. Este es un libro que salió en el año 83, Carlos. 83, fue la primera edición. Ahí, en el año 83. Sí. Cuando asumió Alfonsín. Sí, en medio de ese clima. En medio de ese clima. Sí. Y salió por el Centro Editor de América Latina, ¿no? Salió en una colección que seguía Capítulo Argentino, que fue la historia de la literatura que sacó el Centro Editor de América Latina, que dirigía Susana Zanetti, y que fue ella la que nos propuso que juntáramos estos ensayitos y los pusiéramos. Porque por lo que ustedes dicen en el prólogo, estos ensayos habían estado saliendo durante todos los años de la dictadura en revistas del extranjero o en la revista Punto de Vista, que dirige Beatriz. Así es. ¿No? Exactamente, salieron en revistas de grandes críticos que vale la pena nombrar, hoy muertos. Uno fue Cornejo Polar, el gran crítico de la literatura andina, peruana y andina en general, y Ángel Rama, el crítico uruguayo que luego se convirtió en el historiador del boom, en el teórico del boom, y después mucho más que eso, una especie de sociólogo de la literatura y de crítico literario con orientación sociológica muy influyente, que estuvo en marcha. Salieron revistas que dirigieran esas personas, esos críticos. Saúl Sosnowski también, ¿no? Algo creo que lo nombran. Me parece que salió, pero un ensayo posterior, me parece. No. Hispamérica es la revista de Saúl Sosnowski. Y ustedes dedican un párrafo a recordar al director del Centro Editor, a Boris Spivakov, ¿no? También uno pensaba en esa época, ¿no es cierto?, de lo que significó la figura de Spivakov, etcétera. Bueno, ese párrafo de esa introducción le escribió Carlos y había que mantenerlo en secreto, porque si Boris llegaba a saber que estaba mencionado por los autores del libro en su introducción, iba a decir paren las máquinas, y iba a hacer sacar ese párrafo. O sea que hubo que mantenerlo más o menos en secreto. Así fue. Bueno, para nosotros era, y sigue siendo un juicio creo que compartido con Beatriz, fue una especie de héroe civil en ese tiempo, ¿no? Y lo hizo, las cosas que hizo en defensa de sus empleados, lo hizo porque creía que era lo que debía hacer. No tenía otro vínculo que con su deber respecto de la gente a la que protegió, a la que ayudó, a la que nos dio trabajo. Así que fue una figura excepcional como editor y también como hombre público. Seguro. Además, no nos olvidemos las grandes tiradas que tenían los libros que editaba Spivakov, lo que era en ese momento, ¿no? El interés que había, qué sé yo. Inclusive este libro ustedes, Ensayos Argentinos, tuvo una tirada muy grande en su momento. Incalculables. Incalculable para la no hay cifra editorial de hoy que hoy nos hiciera vender lo que ese libro vendió. Y por supuesto que nosotros no cobramos como derechos de autor, porque los autores del Centro Editor no cobraban derechos de autor, sino que se les pagaba una suma fija. Claro, tenían un sueldo. Teníamos un sueldo, o los que eran de afuera se les pagaba una suma fija, pero era completamente incalculable lo que vendía el Centro Editor. Y antes Boris en Eudeva. Claro, hay que pensar en Martín Fierro, que sacó Spivakov en Eudeva, ilustrado por Castañino. Bueno, Eudeva, vamos a pasar el aviso, Eudeva acaba de sacar una tablet para leer libros que se llama Con toda justicia Boris. Claro, por Boris Spivakov. El que vea la tablet ahora ya sabe por qué se llama Boris, ¿no? Exactamente. Hubo una reedición después, en los 90. Una reedición en Ariel. Y esta reedición en realidad incorporó artículos que Beatriz y yo habíamos escrito después, con la idea de ampliar en un registro que era más o menos parecido al de los artículos incluidos en la primera edición. Y ahí apareció un prólogo de Beatriz que... o sea que hay dos prólogos, uno el que escribí yo en la primera edición, en la segunda escribió Beatriz, y esta tercera recoge esa segunda edición. Sí, bueno, hay artículos de los dos juntos y de cada uno por separado. Capaz que me confundo y digo, vos dijiste Beatriz y lo dijo Carlos y qué sé yo, pero eso va a pasar. Pero supongo que hay un consenso común que permite, ¿no?, que estos artículos estén todos juntos en este libro. Sin duda, y además hay una situación común, porque los artículos que yo diría centrales del libro sobre Sarmiento,
sobre las vanguardias. Son artículos que fueron escritos sobre el 900, el centenario. Son artículos que fueron escritos en la época de la dictadura militar. Y fueron para nosotros nuestras primeras experiencias de investigación seria. Es decir, tanto Carlos como yo pertenecemos a una generación tardía. Por motivos políticos, nosotros nos incorporamos a lo que es la vida universitaria, que hoy parece normal incorporarse a los 22 o 23 años, nosotros nos incorporamos a los 30 y pico o 40 años. Entonces son nuestra primera experiencia en bibliotecas, en archivos, en colecciones de revistas. No sé si eso les da cierta frescura a los artículos, cierta audacia a los artículos. No los tocaron, están tal cual. No los tocamos. ¿Y hoy los leen y qué pasa? ¿Cambiarían cosas o lo dejarían así? Yo no leo ni el diario de ayer donde escribo. Nunca releo una línea. O sea, no releíste el libro ahora, ¿no? Probablemente sí. Sería imposible que uno, después de haber pasado tanto tiempo, uno no tenga alguna idea nueva, algo que corregir, pero jugaron un papel así como eran y hubo que dejarlos en ese estado, ¿no? Beatriz recordó recién lo de esto de una generación. La nuestra fue una generación que no se percibía como una generación. Yo diría que la última generación, en el sentido de una conciencia generacional, debe haber sido la de Contorno. Creo que después vinieron generaciones en el sentido etario, de personas que ingresaban a cierta edad, pero que tuvieran una conciencia compartida. Yo creo que la nuestra no fue una generación, aunque alguien que estudie seguramente va a encontrar rasgos compartidos, ¿no? Pero no era como nosotros nos percibíamos a nosotros mismos, creo yo. No, nos percibíamos mucho más por grupos de afinidades ideológicas. Claro, lo que digo es que la cronología nos marcó que un grupo de gente nacido entre fines de los 30 y comienzos de los 50, yo diría, es tardío su ingreso en el campo intelectual. Así es. Eso lo marca la cronología, las fechas de nacimiento, sin constituir como una generación. Cuando vos recorres nuestros currículum en el término académico, vos decís, ¿qué pasó con esta persona? Se retiró de la universidad en el 66 y emergió en la universidad en el 84. ¡Qué cosa rara! ¿Qué habrá pasado en ese país? ¿Qué habrá pasado en el medio? Cosa que vos no podrías hoy mirando los currículum de gente nacida después de 1960, donde hay una continuidad que se explica por la política. Sí. O sea que este es el primer trabajo académico que hicieron. Sin academia. Sin academia. Y con una editorial. Con una editorial, y teníamos una identificación, supongo que lejana, con Tulio Alperindongui y con lo que había escrito Viñas para discutir con a el veces. Grupo de Contorno, con el grupo de Contorno. Que aparecía como una referencia muy importante, como se dice ahora, en nuestro imaginario. ¿Con quién ajustábamos cuenta? Con ellos. Ajustábamos cuenta quiere decir que proseguíamos un poco y otro poco discutíamos. Pero era el referente, ¿no? Sí, fue importante. Claro. Bueno, y yo creo que la influencia de Tulio sí fue una influencia cierta en los artículos sobre Sarmiento. Y eso nos apartó, podríamos decir, porque aunque Tulio Alperindongui escribió en Contorno, cuando él tenía también la edad que tenían sus compañeros de generación, los Viñas, Alcalde. De todos modos, sus escritos eran diferentes del resto, y él tomó otro rumbo en lo relativo a la interpretación de la experiencia argentina en el siglo XX, ¿no? Que, sí, efectivamente es lo del Alperindongui. Otros autores que, bueno, Adolfo Prieto también era importante. Bueno, lo citan bastante Adolfo Prieto en el libro, sí. Esos eran los referentes, digamos. El primer artículo es sobre Echeverría, porque vamos a decir, ¿qué une todos estos ensayos? La búsqueda de una lengua nacional, probablemente. ¿Qué es ser argentino y la literatura argentina? ¿Qué significa, no? Esos autores tenían esa pregunta, entre otras. Claro. Nosotros ya no teníamos esa pregunta, sino más bien cómo leer esa pregunta a lo largo del tiempo. Ahí está. Pero esos autores, Echeverría y Sarmiento y Gutiérrez, que no está en ese libro, pero bueno, Jorge Mayas lo ha estudiado mucho. Bueno, después Lugones, Gálvez, todos tenían tenían llegan esa hasta pregunta. Victorio Campos, sí. Por razones diferentes.
por razones diferentes tenía esa pregunta. Esa pregunta en el 900 de qué es una lengua nacional y que tiene razones diferentes a cuando la formulaba el Salón Literario de 1837. Pero ellos tenían esa pregunta y a nosotros nos pareció una pregunta significativa que daba un orden histórico. Bueno, vamos a ver cuáles son las razones diferentes. Vamos a empezar a hablar por la generación del 37, ¿no? Que se propone construir un país y necesita construir también una literatura, ¿no es cierto? Una lengua en la cual verse representada. La figura de Echeverría, dicen ustedes, vos creo que decís, Carlos, en algún momento, que no descolla demasiado literariamente. Sin embargo, se lo considera el fundador de la literatura nacional. Era como, ¿no?, el numen, como se dice, ¿no? Una palabra así un poco ridícula, de ese grupo. Le llevaba unos años al resto y tenía un mérito a los ojos de ese pequeño grupo en esa aldea que era Buenos Aires entonces, que era haber estado en París. Entonces había regresado de Francia con las novedades. Algunos conocían ya las novedades porque entraban las revistas en el Río de la Plata, de qué estaba pasando en París y hacia dónde marchaba el espíritu, digamos. Bueno, él viene a cumplir una expectativa que no es solo suya, que es la de el programa para establecer la originalidad americana, porque ahí no estaba muy escindido lo que es la originalidad americana respecto a la originalidad argentina. Estas cosas iban a veces de la referencia americana a la referencia argentina. Bueno, y la idea de que no podía haber una cultura que no estuviera fundada sobre la originalidad de sus expresiones. Y de modo que la originalidad va a ser algo así como una tarea de este grupo. Y yo creo el grupo del Salón Literario. El grupo del Salón Literario de 1830. Eso dura muy poco, ¿no? Porque ya en el 38 ellos han pasado a constituir lo que hoy llamaríamos, una logia secreta, con vista ya a proponerse una reforma de la sociedad argentina, reforma de largo plazo, sembrar ideas. Pero todo eso dura muy poco porque al poco tiempo de este proyecto, Alberdi se convierte en el principal protagonista del levantamiento contra Rosas y de la alianza con los franceses para derrocar a Rosas. Bueno, así que todo duró muy poco en una dinámica que los iba a llevar a quienes pensaban que estaban destinados a imaginar, o como va a decir el Pedindogui, ¿no?, a escribir el programa de la construcción de una nación en lo que era el desierto argentino. ¿Qué te parece? Pero apelan en la literatura, apelan a las figuras, ellos que eran librepensadores, con ideas francesas, etcétera, apelan a la Pampa, apelan al indio, apelan... Bueno, es la fundación de la Pampa en la literatura argentina, es un gesto. Digo, los paisajes no vienen ya en libro. No, claro. Están pero ahí, para no buscar son una libros. Singularidad, para decir qué es la literatura argentina, apelan al gaucho, apelan a las tradiciones. Uno diría que es bastante sensato en un punto. Vos decís. La fundación de una literatura es el momento en que elementos que están en otros niveles, que están en lo que uno diría la realidad, no vamos a entrar a discutir sobre qué es la realidad, pero en eventos que están en la realidad, que están en los paisajes, que están en las costumbres, que están en los tipos sociales, entran a la literatura. Es el momento fundador de la literatura. Cuando uno piensa Balzac y la fundación de un cierto tipo de novela en Francia, es porque hay una cultura urbana de los nuevos comerciantes, de los nuevos ricos, de los señores que todavía viven en el campo, de los que llegan como revistas a París, que entra en la literatura, que no estaba de ese modo antes. O sea, cuando Echeverría escribe La cautiva, por más defectuoso que nos parezca ese poema, el movimiento es esa entrada. Es decir, incorporar eso que después José Hernández en el Martín Fierro va a perfeccionar, es decir, en ese libro más o menos milagroso. Habían pasado casi 50 años, Martín Fierro es de 1872, la primera parte. O sea que el movimiento de entrar en el paisaje es ya el movimiento estético. Sí, uno podría verlo más cercano a Rosas,
¿no es cierto? Todo ese desierto, la pampa, etcétera, que a las ideas, ellos tenían ideas cosmopolitas, en ese sentido lo decía. Pero no hay, Sarmiento describe la pampa que todavía no conocía y la extensión que todavía no conocía, la describe con los viajeros ingleses, hay trabajos de Prieto que demuestran esto maravillosamente. Él no había estado. No, de San Juan había cruzado a San Luis, de San Luis había vuelto a San Juan y de ahí a Chile. La describe también de una manera fundadora, es decir, le incorpora de una manera fundadora. Esos capítulos clásicos, el vaqueano, el rastreador, es la constitución de una literatura, de lo que se llama tipos literarios. Hay otros que lo hacen, otros artistas, están los pintores como Rugendas, que no son argentinos y que van trabajando al mismo tiempo, pero esa es la constitución de una atmósfera cultural con sus tipos, con sus paisajes, y naturalmente eso trae la lengua pegado, a veces con perfección, como es en Sarmiento en muchos casos, a veces, o como en José Hernández, a veces de manera más exploratoria, como en Echeverría. Claro. Y el Matadero, se publica el Matadero muchos años después de que muriera Echeverría. Lo tenía Gutiérrez, y ahí nos damos cuenta cómo las cosas no obedecen al programa enteramente. Porque uno, desde la perspectiva de hoy, uno dice, ¿cómo Gutiérrez tenía el Matadero y no lo publicó? Y no lo publicó. No lo publicó. Y no es que pensara que las rimas de Echeverría eran grandes poemas, tampoco lo pensaba. Tenía ese texto y no lo publicó. Porque le parecía un texto por ahí que no estaba terminado, que le faltaba elaboración, ¿no? Yo creo que también estaba el asunto de lo que llamaríamos la sensibilidad. Había descripciones que podían afectar el decoro, el sentido del decoro, sí, aún para un crítico romántico o de cultura romántica o visión romántica, sí, como era Gutiérrez. Sí. Yo creo que esas cosas jugaron, y un poco él lo dice en su presentación del Matadero. Añado algo a la descripción que hace Beatriz. El asunto es que aquel mundo que comienza a ser incorporado a los escritos es un mundo que produce padecimiento. Uno podría decir, bueno, acá hay una actitud romántica, ir hacia el mundo rural, ¿no? Ir hacia a una zona primitiva para encontrarse ahí con la verdad de un pueblo, que ha sido, que no se encuentra en el mundo urbano. Bueno, La cautiva es una historia de un padecimiento que sigue a otro padecimiento hasta que termina con los dos protagonistas. El mundo urbano tampoco era un mundo de celebración si uno atiende a la historia es un mundo terrible, el del Matadero. De modo que había ahí una tensión entre lo que podríamos decir el programa concebido y aquellos textos que se producen a partir de ese programa. No hay nada que dé lugar a la contemplación más que unas primeras estrofas de la cautiva, ¿no? Allí donde ingresa el malón comienza esa serie de padecimientos que va a arrastrar a los dos. ¿Y qué pasa en el Facundo? Vos el segundo ensayo escribís sobre el Facundo. Hablas de elementos orientales. Bueno, orientales, a ver, Sarmiento era un autodidacta, genial, pero también su cultura era una cultura así, tomada de aquí y de allá. Él va a contar que su universidad fue la lectura de la biblioteca que un amigo llevó entera a San Juan. Y digo esto porque, bueno, ¿con qué recursos va a interpretar lo que ocurría o para dar cuenta de estas figuras, el caudillo, el dominio del gaucho? Bueno, uno de los filones para interpretar esta va a ser el orientalismo, que era una literatura de larga data en Europa, pero que sobre todo bajo el romanticismo va a conocer una especie de auge. De ahí entonces él va a tomar que esta es una perspectiva que además le parecía interesante, porque yo creo que el objetivo de Sarmiento no era solo ofrecer una interpretación, era también entusiasmar, cautivar a unos lectores y probablemente también a unas lectoras, porque había ocurrido con Fenimore Cooper,
que había tenido muchos lectores y lectoras en Europa. Cuando Fenimore Cooper quiso escribir otro tipo de cosas fue un fracaso. Volvió entonces a hablar de la frontera, la lucha de frontera, etc. De modo que no era solo ofrecer una explicación y mostrar a los europeos que, invirtiendo la desventaja, ¿no?, de quien se encuentra acá con un saber menor, es capaz, sin embargo, de ofrecer una interpretación más adecuada que la de los Guizot, todos aquellos ilustres franceses que no entendían qué estaba pasando acá. Bueno, entonces el orientalismo va a ser uno de los recursos, pero no es el único. No es el único, sí, seguramente. Vamos a tener que hacer un corte. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque, si les parece, porque sí,